frente al proceso, sus primeros escritos eran pro LGTBIQP+. Entonces, ¿y el enfoque de género y la mujer dónde quedaba? Los padres de familia, perplejos, se acercan a usted a decirle: la Constitución está escrita de una manera, la Ley General de Educación está escrita de una manera, y el Código del Niño y Adolescente, el Código Civil están escritos de una manera. No se puede obviar el texto que está ahí escrito. Los padres deben ser consultados y no se les ha consultado. La sentencia de primera instancia y uno de los votos, los 3 votos, porque también la jueza, la que plantea la tercera modalidad de que genera la discordia, dice que insta al Ministerio de Educación a consultarle a los padres, porque no se les ha consultado. Nosotros queremos, señor juez, entonces, que usted declare fundada la demanda en la parte que ha sido declarada fundada en la primera instancia y se sume a los 2 votos de sus 2 compañeros magistrados. Quedo a la venia para una réplica. Muy buenos días, señor magistrado Cartolín Pastor. Quien hace uso de la palabra, Luis Alberto Huerta Guerrero, en mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional, me persono ante usted a fin de ejercer la representación del Poder Ejecutivo y la defensa de la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, a partir de lo señalado en la Resolución Ministerial 281-2016. La referencia al estado procesal del caso es importante. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se ha pronunciado con relación a la demanda interpuesta, una demanda que partía de que se considera nulo todo el currículo, las 300 páginas. Eso no ha ocurrido, ni en primera instancia, ni ninguno de los votos de la Suprema ha dado razón a la parte demandante en ese sentido. La parte demandante alegaba que el currículo era inconstitucional, ni en primera instancia, ni ninguno de los 5 votos hasta la fecha emitidos le ha dado la razón en torno a ese tema. Lo que ocurre es que de los 5 magistrados de la sala que ya he mencionado, 3 en realidad se pronuncian por revocar la sentencia de primera instancia declarada infundada la demanda, aunque tienen particularidades en la argumentación, lo que ha dado lugar a una sentencia interpretativa, y 2 magistrados buscan confirmar la sentencia de primera instancia. Entonces, señor magistrado, a usted le solicitamos celeridad y prioridad en la resolución de esta causa. Bastaría que después de esta audiencia suscriba uno de los votos que ya han sido emitidos y que le da razón al Poder Ejecutivo en relación a esta controversia vinculada con el enfoque de género. Porque hay urgencia. Existe actualmente una medida cautelar dictada en primera instancia que le impide al Ministerio de Educación imprimir los currículos, el currículo nacional a efecto de llevar a cabo la labor de implementación en los diferentes centros educativos. Hoy en día, la educación del derecho a la igualdad en el Perú, en los centros educativos, está paralizada por el Poder Judicial, está detenida por el Poder Judicial. De la urgencia de esta resolución, esperamos que no tener que ser convocados nuevamente a otras audiencias, a un 6º, 7º, 8º, 9º, 10º magistrado dirimente. Usted cuenta con los argumentos ya expuestos por los demás magistrados para adherirse a uno de sus votos. De manera particular, solicitamos que pueda tomar atención al voto emitido por los magistrados Bustamante Segarra y Won Abad. ¿Por qué? Porque en este voto se deja en claro algo que la parte demandante no ha expuesto a través de su demanda, ni ahora tampoco. El análisis de esta controversia sobre inclusión del enfoque de género en el currículo nacional tiene que tener un análisis desde la perspectiva constitucional, de la perspectiva de los tratados sobre derechos humanos, que no son soft law, señor magistrado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es una convención que obliga al Estado, así como otros instrumentos sobre derechos de la mujer, a que los Estados adopten medidas que eliminen los estereotipos en la sociedad que discriminan entre hombres y mujeres. De ahí la importancia, justamente, de respaldar el voto de los magistrados Bonabad y Bustamante Segarra, porque ellos señalan claramente. Les permito citar lo que mencionan. Dicen, lo que el currículum pretende, leyendo desde una perspectiva constitucional, y esto es lo importante, es reafirmar la libertad de las mujeres y también de los hombres para escapar de los roles que han sido tradicionalmente asignados y que, como lamentablemente podemos comprobar por la sentencia de primera instancia, buscan mantener la situación de desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad. Lo que Won y Bustamante
sostienen es que la primera sala ha confundido el enfoque de género y ha, de alguna forma, asumido la posición de la parte demandante. Usted lo ha escuchado. Lo que la parte demandante señala es que el enfoque de género, tal como está escrito en el currículum, promueve una nueva visión de la sexualidad. La parte demandante en su argumentación a veces está en contra de los derechos de la comunidad LGTBI y por eso lo invoca. Pero lo que el currículum, en el enfoque de género que aquí se contempla, y reitero nuevamente el voto de los magistrados Wong y Bustamante, al cual le pedimos que se adhiera, lo que ellos dicen es que, por si acaso, eso está mal comprendido. La primera sala ha entendido mal el enfoque de género. Tal como está en el currículum, significa el enfoque de género, no lo que la parte ha señalado, la parte demandante, significa que no podemos asignar roles a las mujeres u hombres tan solo a partir de las evidentes diferencias biológico-sexuales. Lo tiene clarísimo. Es lo que se señala en cualquier estudio sobre el enfoque de género que existe en el Perú. Es lo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir sus pronunciamientos con enfoque de género. Es lo que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando analiza sus informes o publica sus informes sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia. Es lo que está detrás de las comisiones que se forman en el interior del Poder Judicial para erradicar la violencia contra la mujer. Es lo que está detrás de la promoción que hay en el Poder Judicial para una justicia con igualdad de género. Todos acá lo conocen, está en todos lados. Pero la primera sala no lo quiso entender así. La primera sala entendió que, tal como está escrito en el currículum, el texto sobre igualdad, el enfoque de género, promovía una nueva visión de la sexualidad. Wong y Bustamante replican esto. Y precisamente, en el fundamento 18º hay una afirmación muy interesante que me permito compartir aquí. Justamente, ambos magistrados dicen en la primera sala, tú, primera sala, eres víctima justamente de esos prejuicios que existen con relación al tema. Porque no existe nada natural en la idea generalizada de nuestra sociedad de que la labor del hogar o el cuidado de los hijos sean tareas femeninas, o que por otro lado corresponde al varón la provisión de los recursos del hogar. Todas estas creencias son, por supuesto, socialmente aprendidas y han sido incorporadas al comportamiento de las personas a través de educación formal e informal. Es que, señor magistrado, lo que hoy día la sociedad entiende como femenino o masculino trasciende el tema del sexo biológico. Eso es justamente lo que el voto en conjunto de ambos magistrados busca señalar. Y concluye señalando ellos, ambos magistrados, que la posición de la primera sala, que la parte demandante busca respaldar, impide en la práctica la erradicación de un comportamiento discriminatorio vedado por la Constitución. Si es la adecuada comprensión, como se plantea que así sea, como ha sido la posición del Ejecutivo durante todo este proceso, sobre la inclusión del enfoque de género, surge inmediatamente la segunda pregunta, sobre la consulta, a la cual he hecho referencia a la parte demandante. Y es que, como usted se comprenderá, señor magistrado, la incorporación de una política educativa que promueva la igualdad de oportunidades no puede ser objeto de veto por algún grupo. ¿Qué es lo que está detrás justamente de la idea de consulta que aquí se plantea? La posibilidad de que un grupo de padres sea consultado y se opongan a algo que surge de la Constitución, a algo que surge a partir de los tratados sobre derechos humanos, a algo que surge a partir de la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a algo que surge a partir de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. La educación en igualdad de oportunidades. Esa es la idea detrás del enfoque de género. Por eso, la sala concluye claramente, por mejor dicho, el voto al que solicitamos que se adhiera, concluye claramente que eso no puede ser objeto de consulta. La determinación de políticas educativas sustentadas en la Constitución no puede ser objeto de consulta porque podría lugar a una situación de veto. Concluye el voto de los magistrados señalando algo muy importante. Nadie tiene derecho a seguir enseñando discriminación. Nadie tiene derecho a proponer que los diferentes centros educativos decidan cómo van a enseñar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que se sigan perpetuando los estereotipos. El voto de los magistrados, Walde-Jáuregui y Sánchez Melgarejo, ¿qué es lo que señala? Ratifica la sentencia de primera instancia y hace un análisis de test de proporcionalidad. Invito al señor magistrado y a cualquiera que está aquí presente a que pueda leer el expediente y leer ese voto. Y si lo entienden, en buena hora, porque se ha aplicado el test de proporcionalidad de una forma realmente poco comprensible. Y concluye, y mírenle ustedes la incoherencia, señor presidente. Ambos magistrados, Walde-Jáuregui y Sánchez Melgarejo, concluyen a partir de ese test que la inclusión del enfoque de género sin consulta es inconstitucional. Pero ¿qué hace la parte resolutiva? Ratifican la sentencia en primera instancia, que no dice que sea inconstitucional, dice que es ilegal.
Ilegal por la forma, porque no se respetó una consulta, según ellos, a partir de los artículos 7 y 22 de la Ley General de Educación. Simplemente para terminar, señor magistrado, el artículo 7 de la Ley General de Educación hace referencia al Proyecto Educativo Nacional, que es un documento completamente distinto, aprobado hace más de 10 años en el Perú. No tiene nada que ver con el Currículo Nacional de Educación Básica. Así ha sido explicado claramente en los escritos correspondientes de la Procuraduría. Y finalmente, el artículo 22 de la Ley General de Educación hace referencia a la sociedad en su conjunto, de la participación de este proceso. Pero usted bien comprende que la participación en cualquier tipo de proceso requiere un desarrollo legal, un desarrollo normativo, que permita señalar claramente qué actores participan, cómo pueden participar y cuáles son las facultades que tiene ese ámbito de participación. Y hoy en día, señor magistrado, sería inadmisible considerar que puede existir la posibilidad que un grupo de personas en el Perú establezca un veto para que el Estado pueda realizar una educación basada en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En consecuencia, señor magistrado, solicitamos su adhesión al voto de los magistrados Wong y Bustamante a efecto de poder continuar con el desarrollo de este proceso y no dilatarlo más, porque actualmente, como ya indiqué, vía una medida cautelar, la educación en materia de derecho e igualdad en el Perú se encuentra paralizada por el Poder Judicial. Eso es todo, señor presidente. Señor juez, por favor, señor abogado, la réplica. Puede ser el uso del derecho a la réplica. Interesante planteamiento del señor procurador, porque 3 votos, el del doctor Walde, el del doctor Sánchez y de la doctora Rueda, argumentan de manera distinta que debe consultarse. Aunque la doctora Rueda, que es un tercer voto, dice que hay que aplicar una interpretación judicial del enfoque de género, que no compartimos por la forma, sin embargo, argumenta plenamente que debe consultarse, igual que el doctor Walde y el doctor Sánchez. Porque es un derecho humano, y gracias por citar a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde la Convención misma vuelve a reiterar prácticamente de manera textual que las normas, las políticas educativas deben ser participativas de la sociedad civil. Y ya luego cada país desarrolla cómo. Efectivamente, el artículo 7 se refiere al proyecto educativo nacional, pero es que el currículo es parte del proyecto educativo nacional. Pero es que el artículo 34 de la Ley General de Educación es súper claro. El currículo se construye participativamente por la intervención de la sociedad civil. Artículo 34 de la Ley General de Educación. Último párrafo. El proceso de formulación del currículo, ya que es parte del proyecto educativo nacional, sí, pero el 34 es expreso. El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye por la comunidad educativa y otros actores de la sociedad. Y eso no ha ocurrido y lo acaba de declarar públicamente otra vez el procurador. No se ha consultado a ningún padre de familia. Los padres de familia no quieren que se les consulte sobre ciencia, si 2 más 2 es 4. Pero si vas a agregar un factor cultural, que está en los votos tanto de la doctora Rueda como de los doctores Walde y Sánchez, si vas a enseñarme una cultura, consúltame. Porque yo no quiero que le impongas cualquier cultura a mis hijos. Déjame la libertad de escoger la cultura que yo le doy a mis hijos. Y así puedo escoger un colegio como el Waldorf, donde no se evalúa a los alumnos del 0 al 20, sino por su aprestamiento, si mejoran o no, sin preguntarles si 2 más 2 realmente es 4. No, señor, esa es la ciencia. Ahí no queremos intervenir. Queremos intervenir en lo cultural. Y si tú vas a agregar un factor cultural, consúltame, ¿ok? Entonces, ningún padre de familia, ni que estuviéramos locos, yo hablo porque soy padre de familia, pero soy el abogado de Padres en Acción, los roles. Pero por supuesto, ¿quién es el mejor chef del Perú? Un varón. ¿Alguien tiene algún problema? No creo que nadie con 2 dedos de frente tenga algún problema. Por ahí no va. Estamos de acuerdo con que los roles no están determinados por la naturaleza humana. Los varones cocinamos, los varones cuidamos a los hijos, los varones podemos llevar a los hijos al colegio, cambiar pañales, etcétera. ¿Y las mujeres pueden trabajar en construcción? Claro que sí. ¿Y ganar más sueldo que el varón? Claro que sí. Si son competentes, si tienen la capacidad para hacerlo, que ganen mucho más. Y algún día alguna mujer será presidenta del Perú y aplaudiremos todos los padres de familia. Ningún padre de familia quiere que su hija la violen, la maltraten, la discriminen. El problema, señor juez, es si estamos hablando de la mujer aquí o qué. Si me vas a hablar de una cultura de la sexualidad que no es biológica,
Entonces no me la impongas, deja que yo escoja. Y ese es el problema del enfoque transversal de género, porque es transversal. No deja escoger colegios, porque todos los colegios tienen que hablar del enfoque de género tal cual está, con que el sexo no es biológico, sino que se construye por las interacciones sociales. Déjame escoger, pero no, lo impones a todos. Y ahí que siguen a la ONG Pronsex, lleven a sus hijos a los colegios que enseñen la cultura sexual de que tú escoges. Escoge lo que quieras hacer en la mañana y en la noche puede ser otra cosa. Ese es un género. El género fluido. Hay más de 120 géneros. ¿Cuántos vamos a reconocer? ¿Cuánta estabilidad le vamos a dar a los niños que en sus primeras etapas están con un conocimiento concreto? ¿Cómo les vamos a explicar todo eso a los niños? Déjame escoger. Si es cultural, porque no es biológico, no es científico, déjame escoger. Muchas gracias, señor juez. Insistimos en que si usted se pueda sumar a los votos del doctor Walde y del doctor Sánchez. Muchas gracias. Y se declare fundada la demanda. El señor va a hacer uso. Sí, brevemente, señor magistrado, simplemente para hacer referencia a lo siguiente. Se evidencia en la segunda intervención de la parte demandante su objetivo a lo largo de todo este proceso, querer confundir a los magistrados, indicándoles que las dos líneas que contempla el Currículo Nacional de Educación Básica hace referencia a una nueva forma de vivir la sexualidad humana, cuando la idea, como la entendió perfectamente los magistrados Boni y Bustamante, la idea detrás de esas dos frases que se han suspendido momentáneamente y que impiden la educación de igualdad en el Perú, a lo que hace referencia es a que los hombres como las mujeres no pueden verse limitados en el ejercicio de sus derechos por aquellos roles que la sociedad ha asignado a través de interacciones o la cultura, o que ha considerado como femeninos o como masculinos, que todos tenemos, hombres y mujeres, la misma igualdad de oportunidades y los mismos derechos. Y sobre el tema de la participación, que al final es el tema que nos convoca aquí, cito lo que mencionan ambos magistrados. Los derechos de las personas no están sujetos a la opinión de la mayoría, pues la eliminación de las situaciones de discriminación no necesita ser consultada. Y esto porque nadie tiene posibilidad alguna de veto sobre las acciones del Estado encaminadas a removerlas. Llama la atención que la parte demandante sugiera que puede haber una adhesión a los votos de los magistrados Walde Jáuregui y Sánchez Melgarejo. ¿Por qué? Porque tampoco le han dado la razón. La sentencia fue declarada fundada en parte, y no por inconstitucional, sino porque se alegó por una situación de ilegalidad. Entonces, la parte demandante está, de alguna forma, la gran cantidad de argumentos que están mencionando, los está limitando a los votos de estos magistrados. Que, como le digo, presenta una gran incoherencia, porque alegan que se viola el test de la proporcionalidad y dicen que eso es el extremo impugnado es inconstitucional, pero al final declaran respaldada una sentencia que lo único que señala es que la inclusión de esas líneas es ilegal, no por el fondo, sino por un tema de procedimiento. Señor magistrado Cartolín Pastor, usted puede estar de la mano o a favor del Estado constitucional y el derecho de las mujeres. Esta es la oportunidad para que el Poder Judicial pueda reivindicarse con relación a este tema. Oído los informes orales, la causa queda al voto.